Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero esté atento a lo que quiero transmitirle de parte de Dios. Y a mí me gusta leer mucho la palabra del Señor, pero también me gusta instruirme con libros de hombres y mujeres de Dios que han tenido un recorrido y una experiencia que nosotros necesitamos adquirir. Y no hay nada mejor que acortar el camino cuando ya alguien no ha experimentado algo, se ha encontrado con alguna experiencia y lo plasma en un libro y nos da el privilegio de escribir esa experiencia con la que vivió y la que pasó. Nos acortamos el camino. Yo recuerdo que antes salía un almanaque que de ese le ponían el nombre, ¿no? Por eso algunos se llaman Cayetano, algunos se llaman Bonifacio, algunos unos nombres ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Benito, unos nombres ahí todos que uno dice, la mamá no lo quería ese brother. Candelario y todos esos rollos, ¿no? Pero son nombres que los agarraban allí del almanaque. Pero en medio de todo lo de los nombres, los onomásticos y todos esos asuntos, habían algunas recetas allí muy buenas que nuestras abuelas y nuestros ancestros las ponían en práctica. Y cuál albendazol ni qué nada, agarraban el apazote machacado y tres ajos machacados y no sé cómo era el rollo y adiós, anacondas, ¿no? Eso era tremendo. Que de repente, ahora casi no se ve ese asunto, ¿no? De repente se llenaban de piojos los chuguines. A ver cuántos agarraron piojos en él. Entonces, yo pensé que nadie me iba a levantar la mano. Entonces, se llenaban de piojos los chuguines y venían y ya le decían, mira, echarle zanate, echarle no sé qué, echarle no sé cuánto. Y agarraban, ¿no? Que la escobaliza, que la conchalagua, no sé qué rollo. Y era aquel asunto, ¿no? Que resolvían ciertas cosas. Pero muchas de esas recetas, hasta el día de hoy, funcionan. Y la gente, ¿no? Que la manzanilla, todavía tenemos ese legado de la manzanilla, que la manzanilla sirve para todo. Te duele el estómago, manzanilla. Le duele la cabeza, manzanilla. Que anda problemas premenstruales, manzanilla. Y que no sé qué, manzanilla. Para todo, manzanilla. Pero alguien nos enseñó que eso funcionaba, pero lo estudiamos en algún lugar. Entonces es importante el leer, el meditar en la palabra de Dios, pero también estudiar libros que nos llevan al conocimiento. Y si hay algo que Satanás y la tercera parte de los ángeles que se vinieron con él, la tercera parte de los ángeles que fueron convencidos, le tienen miedo es a la gente que ama llenarse del conocimiento de Dios. Por eso es que dice la Escritura que derribemos todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Que derribemos todo argumento, sea pereza, sea sueño, sea cansancio, sea esto, sea lo otro. Cualquier cosa, ¿no? que se levante en contra del conocimiento de Dios. La Biblia dice derribemos. Que derribemos todo argumento y toda altivez que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con aquello que no quiere que nos llenemos de conocimiento? Derribarlos. Derribar cualquier argumento. Significa que hay argumentos que proceden de Satanás y la tercera parte de los ángeles caídos. Hay argumentos que ellos van a querer utilizar para que nosotros no nos llenemos del conocimiento de Dios. Pero es ahí donde nosotros tenemos que sumergirnos y llenarnos del conocimiento de Dios. Amén.
tenemos que bogar mar adentro, tenemos que sumergirnos mar adentro. Hay gente que quiere tener el agua hasta los tobillos, otros lo quieren tener hasta las rodillas, otros hasta la cintura, pero hay una generación que quiere nadar y entrar mar adentro, que es donde están los mejores peces. Es donde están los mejores peces, boga mar adentro. Pero también tenemos una generación adormecida, tenemos una generación muerta, una generación que no quiere despertar, y la Biblia nos hace el llamado y dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El conocimiento es luz. Alguien por ahí decía: el conocimiento es caro, pero es más cara la ignorancia. ¿Escucharon eso? El conocimiento es caro, pero es más cara la ignorancia. ¿Puede repetir eso conmigo? El conocimiento es caro, pero es más cara la ignorancia. Es más cara la ignorancia. ¿Por qué puede ser más cara la ignorancia? ¿Por qué? ¿Cómo se paga el ignorar algo? Se pierde, ¿no? Por ignorar algo, por ignorar algo, mucha gente pierde, ¿no? ¿Por qué perdieron nuestras riquezas nuestros ancestros? Porque ignoraban. ¿Por qué hubo gente que por unas cuantas botellas de licor cambiaron sus tierras? ¿Por qué hubo gente que perdieron? Y hay gente que ha sido incluso estafada por la ignorancia. Yo recuerdo que mi mamá, en una ocasión, ella era comerciante, ¿no? Y ella movía plata. Y me acuerdo que ella jugaba con nosotros y agarraba un fajo de dinero en aquel tiempo, ¿no? Cuando vivíamos con ella. Y mi mamá venía y decía: el que me adivine cuánto tengo aquí, le doy 20 pesos, le doy no sé cuánto. Pero ella venía y le hacía, el que me adivine, con mis hermanos y los que estábamos en la casa: tiene tanto. Pero ella venía y caminaba buen fajo de billete. Le gustaban dar sus anillos, su reloj y aquel asunto, la vieja bien vanidosa. El asunto es que un día llega a la casa llorando, y llega ella decepcionada y que no sé qué le pasó, y nosotros asustados: ¿qué le sucedió? Es que un bandido, dice ella, allí llegó y me dijo que andaba un oro que iba a vender, y me dijo, dice que, y apareció otro y le dijo: señor, ¿qué le pasa? Es que mire, ando este oro y no sé, le dice, dónde irlo a vender. Y es bastante oro, le dice que. Entonces dice que la persona que llegó le dijo: mire, yo se lo puedo llevar a una joyería y le puedo dar mi dinero. Y dice que el hombre se sacó la cartera, le dio esto y que no sé qué. Y le dijo: señora, usted también, le dice, me puede acompañar, dele lo que anda. Dice mi mamá que se quitó el reloj, se quitó los anillos, sacó el fajo de dinero y se lo dio. Y la cosa es que después le dice: llévese una parte usted a la joyería y yo me llevo otra parte. Cuando llegó a la casa, llegó con un montón de yo no sé si era cobre o bronce, no sé qué rollo, pero le llevaron cadena, le llevaron reloj, le llevaron todo. Y mi mamá llorando que la habían estafado. Le dijeron que era oro, pero claro, supieron hacerlo, ¿no? Llegaron y haciéndose que se preocupaban por él, pero por ignorancia. Al pasar del tiempo le quisieron hacer lo mismo y mi mamá caminaba sombría, y mire, se tuvo que correr la criatura porque le iba a dar con la sombría cuando le querían hacer lo mismo, porque ya había una experiencia, había tenido un conocimiento. Entonces muchos de nosotros hemos comprado algo por ignorancia, hemos invertido en algo por ignorancia y hemos hecho algo por ignorancia. Todos nosotros en algún momento nos han envuelto, ¿sí o no? Uy, lo que no. Por favor. Sí. Nos hemos confiado y nos han engañado, ¿no? En algún momento. Nos vendieron un par de zapatos que decían que eran originales y se te despegaron en la primera puesta. Nos vendieron algo que no era, o nos dijeron: te voy a hacer esto y que no sé qué. Pero cuando nosotros leemos, cuando nosotros nos instruimos y nos llenamos del conocimiento de Dios, nosotros no vamos a caer en las trampas, porque hay mapas que nos llevan al tesoro. Y la Biblia dice que la sabiduría de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero Dios nos da luces, ¿no? Y vemos este asunto importantísimo de recibir consejo, pero tenemos que ver el fruto de la fuente que nos viene el consejo. ¿Aló? ¿Entendió eso? Debemos de recibir consejo. Dice un proverbio de los abuelos, ¿no? El que recibe consejo llega viejo. El que recibe consejo. Mucha gente quisiera retroceder el tiempo para poder hacer mejor las cosas, para equivocarse menos, para equivocarse un poco. Pero hay gente que aunque quiera retroceder el tiempo, no lo va a poder hacer. Y por eso es importante nosotros llenarnos del consejo. ¿Y qué mejor consejo que la palabra de Dios? La palabra de Dios nos aconseja. Y qué hermoso lo que dice este salmo, ¿no? Que su delicia está en la ley de Jehová y que en ella medita de día y de noche, en la ley de Jehová. Pero yo quiero que observemos este punto muy importante, que le está haciendo tanto daño a la iglesia universalmente, en todo el mundo. Le está haciendo tanto daño universalmente a la iglesia en todo el mundo. Lo repito, algo que le está haciendo daño a toda la iglesia universalmente o en todo el mundo. ¿Qué es? Vamos, dígame, ¿qué es, pastor? No le voy a decir así con ese pastor. Algunos no quieren saberlo. Los que no quieren saberlo se pueden ir. La desobediencia es parte. Sí. Observe este asunto. Mire, dice el Salmo, y se lo voy a leer primero en esta versión. Dice la versión Kadosh, y a los salmos dice, me acuerdo que en la compañía de profetas decían, vamos a tener una guerra de Teilín de 150 días. Y yo decía, Teilín, ¿qué es esa onda? Teilín. Y Teilín es salmos. Entonces profeta, ¿te vas a unir a la guerra de Teilines? Y yo les dije, sí, claro que sí, pero no sabía qué era. Y después me pongo a investigar. Algo que sí me gusta es que no me agarren fuera de base. Entonces, Teilín o cantos de alabanza. Dice en la versión Kadosh, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, Biblia Kadosh, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corriente de agua y da su fruto en temporada. Sus hojas nunca marchitan. Todo lo que hace prosperará. No así el perverso, no así. Es como paja que arrebata el viento y dispersa en la faz del mundo. Por esta razón el perverso no se levantará en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá. Mire lo que dice la Biblia latinoamericana, me gusta. Dice el Salmo 1, en el verso 1, Biblia latinoamericana: dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. ¿Está escuchando? Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da su fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento.
No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Palabra del Señor. Muy bien. Entonces, observe este asunto. Y les decía que está haciendo tanto daño a la iglesia universalmente. Le digo universalmente porque yo veo publicaciones de hombres y mujeres de Dios cuando salen sacando su raíz de amargura, cuando salen haciendo publicaciones de cosas que están pasando en sus congregaciones, que están pasando en sus iglesias. Y aquí mismo en Nicaragua yo observo y escucho comentarios y veo asuntos, pero la Escritura dice que la venida de Jesucristo está más cerca que nunca. La venida de Jesucristo está más cerca que nunca. Satanás ya siente las llamaradas de fuego en las patas. Satanás ya siente el calorcito del lago de fuego. Él sabe que tiene poco tiempo y por ende él no tiene perdón, no tiene oportunidad. Y Satanás siente ya las pisadas del maestro. Ya él ya siente los grilletes y las cadenas que lo van a atar por 1000 años. Y él ya sabe que está sentenciado a una condena eterna. Satanás no tiene derecho a abogado. Los únicos que tenemos derecho a abogado somos nosotros, los seres humanos. Satanás no tiene derecho a defensa. Satanás no tiene derecho a apelación. Por ahí miré una predicación de alguien que dijo que el hijo pródigo era Satanás y que Dios le iba a dar la oportunidad en el último tiempo de que se arrepintiera. Eso sería una burla. Y Dios no se burla de nadie, ni nadie se burla de él. ¿Escuchó? Dios no se burla de nadie. Entonces el asunto es que alguien decía que en el último tiempo Satanás se va a arrepentir. No, él tuvo oportunidad de arrepentirse. Después de la aberración y después de la rebelión, después de lo que él hizo, tuvo oportunidad de arrepentirse en el Edén. Pero en lugar de arrepentirse, porque él estuvo en el huerto del Edén, todavía no había sido lanzado a la tierra. Estuvo en el huerto del Edén y en lugar de reconocer su maldad quiso destruir la obra maestra de Dios y se fue a engañar, ¿no?, a Eva y después a Adán. Entonces él no tiene oportunidad y él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, como sabe que le queda poco tiempo, él está aprovechando la oportunidad. Y uno de los espíritus, que no es ni siquiera un demonio, sino un principado territorial que se posiciona como espíritu territorial y que la gente se lo toma muy a liviano, y es el chisme y la murmuración. ¿Escuchó? Chisme y murmuración es uno de los principados territoriales que está tomando territorio y está queriendo posesionarse dentro de toda la iglesia universalmente. Y eso no es nuevo. Eso empezó desde que Satanás fue desterrado. Pero ojo y oído con este asunto. Para que el chisme y la murmuración pueda hallar lugar, pueda hallar una habitación, tiene que haber un ignorante que le preste sus ojos y sus oídos y no su corazón. ¿Escuchó? Porque ¿qué cosa es chisme y qué cosa es murmuración? ¿Cuál es el propósito del chisme y la murmuración? ¿Edifica? ¿Consuela? Destruye. El chisme y la murmuración, y han habido muchos hijos de Dios que le han prestado su boca al diablo, pero antes le han prestado sus oídos. Y eso está haciendo daño. ¿Por qué? Porque el chisme y la murmuración es algo que no es comprobado. Porque cuando algo es comprobado, los reglamentos o la línea que el Padre da es ir donde la persona, en vez de andar regando algo que en el ámbito judicial hasta te pueden demandar y tú tienes que comprobar lo que estás diciendo.
te pueden demandar por injurias y calumnias y te pueden meter preso. No sé cuánto tiempo es la condena por una injuria y calumnia. La verdad que yo no estudio derecho. No sé cuánto tiempo te pueden meter preso por injurias y calumnias. Y pagar, ¿no? Por daños y prejuicios. Pero está bien la gente que no conoce a Dios. Me dijeron, me contaron, andan diciendo. Y existe ese asunto de que ha venido haciendo tanto daño. Porque si yo me doy cuenta de algo que, no sé, de repente quizá Catalina hizo algo, mi deber como persona cristiana, dice la Escritura, que yo debo ir donde Catalina y decirle a Catalina: Catalina, supe esto y estoy claro que hiciste esto. Si Catalina no escucha mi consejo, la Biblia dice que yo busque 2 testigos y vaya donde Catalina y le diga a Catalina: Catalina, fulano y fulano, mira, yo lo hago testigo de esto. Si no escucha a los 2 testigos, dice la Biblia, dilo a la congregación. Y si no escucha a la congregación, tenlo por gentil y publicano. Pero muchas veces Satanás, como serpiente pitón, ha envuelto a gente, y algunos de nosotros hemos sido víctimas, porque yo lo fui en el pasado, que me dijeron algo que yo no vi ni presencié, y yo también dije: fulano de tal hizo, porque vino alguien escarnecedor y se sentó conmigo, no a edificarme, sino a decirme: pastor, mire, yo era uno de los que antes tenía eso, de que escuchaba una versión, ahora no, ahora yo reúno. Cuando alguien me dice algo, yo reúno y muéstreme la evidencia. Pero ojo y oído con esto que está diciendo. Yo creo que Dios tiene grandes proyectos para su iglesia este año, y la única manera de ver eso comprobado y de ver eso hecho realidad es que nuestra meditación sea en la ley de Jehová, meditar en la ley de Jehová. Pero si yo de verdad amo a mi prójimo, porque la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nos hemos encargado de promover cosas que nosotros no hemos sido testigos presenciales. Y mire, y muchas veces hemos hecho tanto daño al cuerpo de Cristo, porque la misma gente que te habla a ti de otro va a ir a hablar de ti con otro. Eso lo tienes que tener muy claro. El que habló de ti contigo, que habló de otro, va a ir a hablar de ti de otro. ¿Por qué? Porque el diablo, desde que ya se le da lugar, por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Y miren lo que la Escritura nos dice: bendito el varón, bendita la mujer, ¿no? Que no anduvo. ¿En qué? En consejo de malos. ¿A quién le llama malos? ¿A quién Dios le llama malos? A los chismosos, a los murmuradores, porque chisme y murmuración es algo que yo no he estado presente, que yo no lo he presenciado, pero aduzco o asumo que eso es cierto. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que cuando ya se llega a aclarar algo, difícilmente el chismoso y el murmurador va a ir a decir: no, hombre, era falsa alarma, era un falso positivo eso. No va a ir a aclarar después, cuando ya hizo el daño. No lo va a hacer. Tendría que ser muy honorable para decir: yo me arrepiento de lo que dije porque yo no estuve presente. Y no dicen que el pastor agarra las ofrendas de la iglesia y por eso es que Miranda bien enllantada la camioneta. Y dicen que el pastor, y después, y no dicen que el pastor ya son, después el chisme va y al otro le dicen, no dice que anda enllantada la camioneta. ¿Qué le dicen al otro? Que compré una nueva. Después le dice que soy el dueño del autolote. Y el asunto es que eso hace tanto daño. Pero yo creo que es importante. La ley de Dios dice que es importante ir al toro por los cuernos.
ir donde la persona. Y dice la Escritura, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido víctimas? Porque a lo mejor tú no abriste tu boca, pero prestaste tu oído. Y sabe que el ser humano es vulnerable. Se queda pensando, ¿y será cierto que la angelita hizo eso? Yo como que la miro sospechosa. El ser humano es así. Y señores, no nos vamos a ir tan largo. Satanás, con eso de la murmuración y del chisme, engañó la tercera parte de ángeles. No que visitaban a Dios, miraban a Dios cara a cara. Miraban a Dios cara a cara. Nadie les contó. Ellos no podían cantar, cuentan de un Dios. No, ellos cantaban, hablo de un Dios. A ellos no les contaron que había un Dios. Ellos vieron a Dios, pero ¿cómo esta criatura logró convencerlos? Con la misma política de Eva, ¿no? Mentira. Mentira. Lo que pasa es que Dios sabe. Allí te están explotando en esa iglesia. Allí te están haciendo, fíjate que ni en tu casa barres. Fíjate que ni en tu casa lavas los baños, hasta que están prietos. Y allí, fíjate que ni en tu casa cocinas y ahí vendrá de un hijo de Dios eso. Ahí te están explotando. Yo me siento mejor en la casa que en la iglesia. ¿Y sabes qué me dijo el pastor de vos? Dicen que el pastor dijo de vos. Y ya después el pastor dijo de mí. Y de repente le hace mala cara al pastor y el pastor, ¿y qué hice? Pero mire lo que dice la Escritura. Y yo fui oído, mis amados. Yo he estado meditando en este asunto y yo dije, a mis hijos los tengo que instruir. Si ya después de esto se estrellan, ya su sangre ya no va sobre mí. Pero esto es un consejo más que una enseñanza. Y mire lo que dice, que seamos bienaventurados, pero dice la Escritura que no te sientes. ¿En qué silla? En silla de escarnecedores. ¿Qué cosa es ser escarnecedor? ¿Ah? ¿Qué cosa es ser escarnecedor? Mutiladores del cuerpo, personas de que, no, yo te digo, yo estoy a punto de irme, yo estoy pidiéndole una señal al Señor, por favor. Mire, hermana Esperanza me compartía que en una ocasión, cuando ella no sabía lo bueno que se estaba perdiendo del ministerio de fuego, una mujer muy sincera se me acerca y me dice, fíjese que me dijo alguien, dice, yo le dije que quería venir al ministerio y que le estaba pidiendo dirección al Señor. Y dice que la persona le dijo, mire, de Cruz Azul, 3 al este, 3 al norte y 1 al oeste, esa es la dirección. Ella me lo contó, no es chisme porque ella me lo contó a mí. Y aquí está, siendo bendecida y siendo de bendición. Pero el asunto es este, ¿no? Barbie, ¿cómo te sentís en la iglesia? ¿Por qué vos? Es que yo no me siento bien. ¿Y qué le importa a Barbie cómo me siento yo? ¿Me estoy explicando? ¿Con qué objetivo yo le digo a ella eso? Ariel, y es que otra vez te toca la venta, pero si el año pasado vos aunque se vayan para el baño. Entonces, pero mis amados, si yo me intereso, mire, decía la doctora Rebeca Brown, ¿cuántos han leído el libro de Él vino a dar libertad a los cautivos? Hermana Esperanza, Darling, Lisette, Claudia, hermano Alejandro, Kaylin, Perla. En ese libro Él vino a dar libertad a los cautivos. ¿Cuál es la recomendación de la doctora Rebeca Brown cuando nos damos cuenta que hay un satanista en la iglesia o que están habiendo sismos en la iglesia? ¿Qué dice ella? Que huyamos de esa iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella recomienda? Doblemos y que empecemos. No, dice, no caigas en la trampa, tú tienes que interceder, dice, ya sea el pastor, ya sea los diáconos, ya sea quien sea, intercede para que el Señor saque al diablo, no saque al hermano. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos?
Ajá. Sí, la Biblia dice que intercedamos. Y la Escritura dice también, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. ¿Qué me demuestra a mí alguien que quiere que alguien termine dañado? Usted se imagina al profeta Natán, y esto no es justificar pecados, por favor, porque al final, aunque uno lo justifique, el Padre no puede ser burlado. Pero dice la Escritura, ¿qué es esto? Escarnecedor. Dice una persona que se dedica a escarnecer, es decir, a burlarse, rechazar, ofender, ultrajar, ridiculizar, insultar, calumniar o afrentar delante de varias personas. Este comportamiento generalmente depende de malas intenciones o motivos específicos. La expresión escarnecedor también puede usarse como un sustantivo para referirse a las personas que realizan tales acciones. Y eso está como Gálatas 5:19. Entonces, dice la Escritura que si alguien es sorprendido en una falta, vosotros que sois, porque se supone, ¿no?, que somos espirituales, que estamos en la iglesia porque somos espirituales, y los espirituales sumamos, no restamos. Y peor si agarra a alguien que anda en aguas locas, se lo lleva más rápido al infierno, y a lo mejor usted se arrepienta y regrese al lugar donde Dios lo plantó, y aquel pobrecito queda enredado allá y se vaya al infierno por culpa de ser escarnecedor. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces la Escritura dice, los espirituales, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Conozco de un pastor que dicen que y hasta la vez veo, que dice que este varón, es bueno el comentario, dice que este varón le tiraba a matar a la gente que se divorciaba y se volvía a casar. Dice que él decía, esos hijos del diablo, y yo no permito, dice que decía, que alguien recasado venga a predicar a mi iglesia. Yo no permito, porque los recasados esto, los recasados aquí, los recasados allá, los recasados aquí, los recasados esto y lo otro. Y dice que el hombre le tiraba duro a los recasados. Y alguien se casó mal, porque ni modo, se dejó llevar por la cara bonita, se dejó llevar por aquel cuerpo que pensó que no se iba a transformar, se dejó llevar porque pensó que la casa era de él, pensó que el carro de la institución era de él y no era de él, por alguna razón, ¿no? Se casó. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre, lo que Dios junta es perfecto, es maravilloso. Pero por alguna razón, ¿no? Hasta la Biblia dice, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues a paz nos llamó el Señor. Entonces, si alguien por las razones equivocadas se casó y se divorció y todo, pero el asunto es que el hombre le tiraba duro a los recasados aquí, los recasados allá. Pero nosotros tenemos que saber que es malo escupir para arriba teniendo techo de vidrio. Y el hombre le daba con esto. Y su primogénita, una adoradora en la iglesia, que él hizo una ceremonia y un matrimonio extraordinario, de repente, ¿no?, terminó divorciada porque le estaba dando mala vida su amado, que no la amaba, y ella se divorció. Pero con el tiempo llegó el amor y ella le dijo al papá que ella iba a tomar un rumbo diferente, que iba a casarse de nuevo, y que como en su iglesia él no permitía eso, entonces que iba a buscar otro pastor que la casara. ¿Y qué cree que hizo el hombre? Él la tuvo que casar y se tuvo que tragar sus palabras. Y después, ¿usted cree que él seguía hablando en contra de eso? Entonces, mis amados, ¿qué es lo que les quiero decir? Yo creo que es importantísimo que cuando usted se siente a tomar un café, a tener una conversación con alguien, que sea para edificación, que sea para invertir, que sea para ser mejor persona, pero alguien que te hace partícipe a ti, porque tú no eres letrina para estar recibiendo excremento.
¿Entiende eso? Tú no eres letrina para estar recibiendo basura. Porque a lo mejor después esa persona a la que tú estás crucificando va a ser la firma que vas a necesitar para tu negocio, para la legalidad de algo. ¿Aló? Pero la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Y mire lo que dice la Escritura: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Pero me gusta lo que dice el 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿Que andemos arrancados de un lado para otro? Él quiere que te plante. Mire cuánta gente ha venido aquí y ha dicho: el Espíritu de Dios me trajo a este lugar. Dios me habló y me dijo que esta era mi casa. Y Él me plantó aquí. Pero de repente lo plantó y vino un huracán y se lo llevó de raíz. Y mire, hubo un varón que estuvo bajo mi cobertura, y ese varón lo habían abortado donde estaba. Y sí los motivos eran los correctos, porque él iba a establecer un ministerio. Y me dijo que hice 80 días, me dice hermana Yanira, 80 días de ayuno, y Dios me habló que usted iba a hacer mi cobertura. 80 días, yo nunca he hecho 80 días. Salió más bravo que yo. Y dice que hizo 80 días de ayuno y que el Espíritu Santo le dijo: el profeta Ángel Gabriel va a hacer tu cobertura. Y todavía yo, de buena onda, porque no me gusta pescar en pecera, le dije: órele al Espíritu Santo. No, me dice, 80 días de ayuno son suficientes. El Señor le habló a mi esposa y le habló a mí que usted iba a hacer nuestra cobertura. Pero oremos, le digo, orémosle al Señor. El asunto es que al final, bueno, se pone bajo mi cobertura, establecemos el ministerio, le dimos silla, le dimos sonido, instrumentos, y de repente habían 30, después habían 60, después tenía 65, y de repente le ofrecen una credencial, le dicen que le van a comprar un carro, que le van a comprar un Barney, y al esposo una Barbie, y que le van a... Y viene y llega a la casa. Esto es confidencial, ¿verdad? Solo en Facebook lo vamos a subir. Y el asunto es que el fluir de ese varón, hermana de Yanira, era maravilloso. Sanidades en la iglesia, milagros en la iglesia, gente siendo sanada de cáncer. La palabra que soltaba ese varón, por favor, tremendo. Lo mismo que pasa aquí, pasaba allí. Porque aquí ha habido gente que estaba muerta y Dios la resucitó. Sanidades de cáncer, resurrección. Gente que tenía problemas en su vista, Dios la sanó. Gente que tenía problemas en los huesos, Dios los sanó. Gente que los riñones ya no servían, Dios se los dio nuevos. Gente que, han pasado, ¿no? Milagros. Y eso es avivamiento. Y allí ocurría todo eso. Pero de repente él viene y me dice: 80 días. Le estoy hablando que es 80 días de ayuno. Y los 80 días de ayuno parece que no fue el Espíritu Santo, porque llega un día a la casa y me decía: varón, porque así te dicen, ¿no? Profeta del Dios Altísimo. Yo sé que usted es un hombre de Dios, yo lo sé. Yo sé que usted es un profeta, yo lo sé. Yo sé que usted nos ha enseñado mucho, yo lo sé. Y yo sé, y comienza a elevarme para después como dejarme caer. Y después viene y me dice: pero profeta, me dice, hermano Alejandro, y no sé cómo decírselo. Y me dice el Espíritu Santo: viene a renunciar a tu cobertura, porque ya le ofrecieron esto y esto y esto. Entonces yo soy buena onda. A mí no me gusta hacer sufrir a la gente. Yo soy buena onda. Entonces vengo y le digo: Xiomara, tráemele un cafecito con pan. Varón, le digo, tranquilo, ya sea que viene. ¿En serio, profeta? Sí, le digo. Usted viene a renunciar a mi cobertura, porque le digo, ya le ofrecieron, le dijeron que usted regresara al lugar y que le iban a dar una credencial así. Y se queda él. ¿Habló con mi esposa? No, le digo, hablé con el Espíritu Santo. Sí, profeta, me dice. Y yo sé. ¿Y saben qué le dije? Mire, le digo a él, yo lo voy a bendecir. Y aunque usted ya no esté bajo mi cobertura, este hombro, le dije, de este hombre grandote que está aquí, aquí va a estar, le dije, cuando lo necesite. Aquí va a estar este hombro.
mis libros, si necesita que le preste un libro, si necesita que los salmistas lo vayan a respaldar en alguna actividad, ahí van a estar los salmistas. Si usted necesita algún equipo, algo, alguna siembra, al que vaya a predicar un culto para que construyan o algo, puede contar conmigo. Tranquilo, le dije, el que no esté bajo mi cobertura no significa, le dije, que usted no va a ser del cuerpo de Cristo. Usted va a seguir siendo cuerpo de Cristo y vaya desde lo que aprendió y desarrolle lo que recibió en lo profético y lo apostólico. El hombre se pone a llorar y me dice, profeta, me dice él, ¿sabe que la persona que me ofreció eso habló mal de usted? Y la forma en que se refirió a usted. Y usted a mí me está hablando de esa persona que me someta a su autoridad y todo. ¿Sabe qué? Me dice, yo no voy a cometer esa locura. Mi esposa se quedó llorando, dice, en la casa, porque ella no quería que yo renunciara a su cobertura. ¿Sabe qué? Me dice, no voy a hacer esa locura. Entonces le dije, tranquilo, no ha pasado nada. Es más, le digo, ahí tenemos una guitarra extra y usted no tiene guitarra, llévesela. Le digo, ahí se la vamos a mandar a la iglesia. De repente lo llamaba y no me contestaba. De repente ya no había respuesta a los mensajes. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses. Y después me doy cuenta de que al final aceptó la oferta, pero a mí parece que le dio pena después decirme que se iba a retirar. Y es bueno tomarse un café, o sea, no mandar un mensaje. El punto es que se fue. Y déjenme decirle, tiene bastante hojas en la congregación, pero los milagros ya no se miran. Ahora celebran Navidad, ahora celebran, estaba viendo el día del pastor, tremendo el pastel. Yo dije, si ha sido bizcocho voy a comer. Y ¿sabe qué? La iglesia ahora tiene más miembros que cuando estaba en el ministerio, pero de todos no hay el mismo fluir. ¿Por qué? Porque cuando Dios te planta, o sea, estamos hablando de 80 días de ayuno, por favor, que como les digo, yo no los he hecho, pero que el Espíritu Santo lo había traído. Y qué raro que el Espíritu Santo lo trajo para hacer un contrato. No, el Espíritu Santo es de pactos, no de contrato. Si Él te puso en un lugar, es allí donde tu hoja no va a caer y vas a dar tu fruto. Vas a dar el fruto en tu tiempo cuando seas perfeccionado y cuando ya estés verdaderamente listo. Cuando ya no seas niño fluctuante, que de repente bajo la cobertura de las asambleas, después bajo la cobertura de la pentecostal, después bajo la cobertura de la bautista, después bajo la cobertura. Por favor, eso es prostitución. Dejarse manosear de todo el mundo. Porque al final tienes que estar sujeto a alguien. De lo contrario, tu manto no va a servir si no estás sujeto a alguien. Entonces el asunto es que ¿cuál ha sido el daño que ha venido en la iglesia? Claro, el muchacho se dejó, ¿no? Pero lo arrancaron y lo plantaron y parece que no era replantable, es la palabra, trasplantable. Entonces el diablo le conviene que se arranque, porque yo le digo una cosa, cuando un árbol se arranca y se siembra en otro lado, siempre hay hojas que se secan y a veces ramas. Y a veces se seca todo porque no es trasplantable. Entonces es importantísimo que nosotros, ok, compañera mía, ok, compañero mío, lo que estás haciendo. Dice la escritura que el apóstol Pablo se fue donde Pedro. Pedro era un apóstol. Pablo no vio literalmente a Jesucristo cara a cara como lo vio Pedro. Pero dice la escritura que en determinado momento Pablo se fue donde Pedro y le dijo, hermano, lo que estás haciendo es de condenar. No le dijo, Jacobo, fíjate que Pedro, mira, yo creo que este brother la está encabando. Me deberían de elegir a mí mejor. Juan, fíjate que Pedro lo que está haciendo. No, Pablo se fue donde Pedro y le dijo, lo que estás haciendo es de condenar. Porque cuando estás con los gentiles, sos una cosa, y cuando estás con los judíos, sos otra cosa. Y tú tienes que ser de una sola línea. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, es ir personalmente, porque me intereso por Jorge. Jorge, me enteré que ¿qué tan cierto es esto? Ah, no, pero me fui, le dije a la hermana de Yanira, le dijo, no sé, y se multiplicó, de una aguja se hizo una barra. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Que al final el daño que se le hace a la pobre gente, que lo termina tomando como una verdad.
Entonces yo creo que es importantísimo que este año nosotros hagamos que ese espíritu vuelva al lugar donde pertenece, al abismo. Y si en algún momento usted se entera de algo, vaya y hable con esa persona y dígale: hey, yo quiero ayudarte. Estoy orando y ayunando por ti, porque eres mi hermano. Sos mi sangre. Llevamos la misma sangre del Rey y yo quiero verte triunfar. Yo no quiero verte fracasar. Ah, no, pero yo lo que quiero es que lo crucifiquen. Que la crucifiquen. ¿Alguien me está entendiendo? Mire, yo tengo mis hermanos. Y hay hermanos míos que hacen cosas que si no fuera cristiano, los espero a la salida. Pero a mí que nadie me hable mal de mis hermanos, biológicos me refiero. Podemos mordernos, podemos comernos, podemos revolcarnos, pero a mí que alguien me venga a hablar mal de mis hermanos, no se lo permito a nadie. Mi mamá, una mujer que yo amo, que quiero que me dure 500 años, pero que cambie su... mi mamá la amo, pero yo no voy a permitir que alguien hable mal de mi mamá. Es mi familia. Y nosotros nos llamamos la gran familia Ministerio de Fuego. ¿Y por qué nosotros, gente que ya no es de este ministerio y gente que es de otra congregación, por qué nosotros nos sentamos a comer carne de nuestros hermanos? Si tú ya no estás aquí, a ti ya no te interesa lo que pase aquí, porque no preguntan porque están orando para que Dios mande almas, están orando para que se desbaraten, están orando para que el pastor caiga en adulterio, para que el pastor peque, para que los porteros, para que los salmistas, están orando. No crean que están orando para que nosotros estemos firmes en el Señor. Y si alguien te pregunta: ¿y qué tal la iglesia? Si le interesara, vendría. ¿Me explico? Entonces no estemos prestando nuestros oídos, porque al final te pueden dañar. Las tenias, fíjate que dijeron, en esa iglesia dijeron tal cosa, qué raro. Si no está aquí. Y muchas veces hay gente que no se congrega aquí. Y yo le voy a decir una cosa: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y le puede preguntar a mi esposa y a mis hijos, que yo a ellos les digo que oremos para que las personas que se han ido, si no vuelven aquí, encuentren el camino y que de verdad se encuentren con Dios, que los quiero ver por la televisión, los quiero ver en estadios, los quiero ver haciendo la voluntad de Dios. Yo no estoy esperando, yo sabía, jamás, porque entonces ¿dónde estaría mi corazón de hombre de Dios? Hay gente que cree que yo les estoy esperando que les vaya mal. No, de ninguna manera. Aquí algunos de ustedes que me aman y que han sido leales conmigo, me han dicho que yo no gaste pólvora en sopilote, me han dicho que yo no ande perdiendo mi tiempo, me han dicho: ¿y usted por qué le ayuda a gente? Algunos me lo han dicho y les he dicho: lo voy a seguir haciendo, porque si alguien en algún momento necesita de mí, que ya no es parte de esta congregación, ustedes que me conocen saben que yo voy a estar ahí a la hora que sea. Ustedes saben que así es. Pero ¿sabe qué les transmiten a veces a la gente? Que yo estoy esperando que les vaya mal. Pero la familia es aquí. Interesémonos nosotros por seguir trabajando para el Rey. Pero olvidémonos, si alguien te dice: ¿y qué tal el ministerio? No creas que te está preguntando porque quiere que le vaya bien, porque también han sido víctimas. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. También han sido víctimas, se dejaron engañar. Porque si Dios los había plantado aquí, aquí es donde iban a fructificar, y de aquí es donde Dios los iba a catapultar. Pregúntale a mi esposa y a mis hijos cómo estoy orando yo ahora en el aspecto de los diáconos y líderes. Yo le digo: Señor, cada apóstol, cada profeta, cada evangelista, cada pastor, cada maestro, cada salmista de nuestro ministerio. Porque yo sé que aquí hay gente que tiene ese ADN y Satanás lo sabe, y por eso él quiere que antes que llegues a la luz y darte cuenta de que quién eres en Dios, va a querer quitarte del camino. Pero ¿cómo se hace? Para que se logre eso, tienes que prestar. Para que los escarnecedores puedan comer carne, tú tienes que prestar tus oídos. Pero mientras no haya gente que se convierta en letrina para recibir el excremento que quieren tirarle, entonces la gente ahí se va a dar cuenta. ¿Y qué tal el ministerio? ¿Y cómo? ¿Sabe qué dicen algunos? ¿Y cómo está la tiradera?
¿Y de qué fue la tiradera hoy? Yo creo que aquí somos edificados. Sabemos echar fuera demonios. Sabemos sanar enfermos. Sabemos imponer manos. Sabemos cómo ungir, cómo resolver las situaciones. Lo hemos aprendido aquí. Así que si Dios te plantó aquí, ten cuidado de no prestar tus oídos a cosas que te hablen mal de tu hermano. ¿Con qué beneficio a mí me van a hablar mal de Perla? No, esa Perla, tenga cuidado. Y es que está congregándose con usted. Y es que yo creo que Dios es un Dios que cambia y transforma. Pero es muy importante, Dios quiere que seamos benditos. Pero es muy importante, mis amados, ni digas cosas que no has visto, ni oigas cosas que tú no has presenciado. Y si amas a tu prójimo, acércate. Mire, usted no sabe cuántas cosas yo me entero de mis consiervos, de muchos pastores. Pero yo no voy a ir y voy a decirle a su concilio, mire, fíjese que el pastor, no. Yo miro por los míos. La Biblia dice, me pusieron a cuidar mi viña y la viña que era mía no la cuidé. Entonces yo veo por los míos, me intereso por ustedes. Cuando alguien ya no está aquí, yo oro, pero yo no voy a andar corrigiendo casa ajena. Pero sí es muy importante, mis amados, ¿en qué me va a edificar a mí? Y sabe, a veces hay un asunto que te lo dicen de esta manera. Te quiero contar algo para que ores. Para que ores. No es chisme. Desde que te dicen no es chisme, desde allí ya tú correte. Hacé lo de José. Quieren envolverte en algo, inmediatamente tira tu túnica y mejor que digan aquí huyó y no aquí quedó. Yo amo mis ovejas y deseara de todo corazón que estemos juntos hasta que venga el arrebatamiento. Pero eso lo vamos a lograr siendo verdaderamente una familia. Porque a mí me incomoda. A mí me han hablado de mis líderes, me han hablado de mis diáconos, me han querido meter cosas de gente que está bajo mi. ¿Y por qué tienen en el portería a tal persona? Si tal persona. ¿Y por qué tienen los diáconos a tal persona? ¿Y por qué tienen los salmistas a tal persona? ¿Y por qué tienen las danzoras a tal persona? Porque yo creo que de una de otra manera es más fácil que la gente cambie estando dentro del templo, dentro de la iglesia, que estando allá en el bar, en la cantina. Yo creo que aquí la gente puede cambiar. ¿Entiendes? Yo creo que aquí la gente puede cambiar, pero allá afuera no, allá afuera las posibilidades son nulas. Pero yo creo que aquí pueden cambiar. Y yo me he atrevido a dar mi voto de confianza por gente que para el mundo no califica estar en una posición de servicio. Y yo he metido gente hasta la cocina y les he dado confianza. He abierto mi corazón porque yo creo que se puede cambiar. Y me he equivocado con gente y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir teniendo confianza porque de 10 a lo mejor 1 sea leal. Y voy a seguir dando esa confianza. Si Jesús confía en mí, cuando nadie daba un peso por mí, si Jesús confía en mí, si Jesús me dio un manto que yo no me merecía, ¿por qué yo no voy a confiar en los demás? Yo creo. Mire, una persona no está aquí, está bajo mi cobertura, es del ministerio, pero una persona que yo le di el chofar y le dije que tocara el chofar, o sea, sigue bajo la cobertura, no crea que es que estoy hablando de alguien que no está. Y esa persona yo le di el chofar, y ¿sabe qué? Cuando esa persona tocaba el chofar, después que tocaba el chofar, se iba a fumarse su cigarro y se iba a tomar. Y venía el domingo y había veces que por ese chofar salía olor a níspero. Y la misma esposa me decía, pastor, ese hombre no debería usted ponerlo, mire, debería tener cuidado, déjelo, le digo, que a lo mejor salga fuego por ese chofar en algún momento. Y la misma esposa me decía, no le ande dando el chofar, déjelo. ¿Sabe qué? Ese hombre dejó el cigarro, dejó las gavillas que tenía y aquí se afirmó. Y ese hombre hoy Dios lo está prosperando y Dios lo está levantando.
cero guaro, cero cigarro, y está prosperando. Pero yo pude haber dicho, no, ese borracho, ese... Sí, porque hay pastores, no, que usted tiene que ser perfecto para tomar la cena del Señor, para bautizarse y para tener privilegios. Y a veces ellos hacen cosas peores que los miembros. Pero yo creo en el cambio. Entonces somos una familia, no permita. Yo le digo algo, usted no permite que le hablen mal de un familiar. Aunque usted ande peleado con él, usted no va a permitir. Y yo le aseguro una cosa, que aunque esté mal con ellos, si tiene una necesidad, usted sale corriendo a resolverle. Pero la Biblia dice que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. ¿Por qué Dios pone en superior la familia de la fe? Hagamos bien a todos, dice, mayormente lo tenemos, Ángel. Mire, ¿qué dice ahí? Léalo, por favor. Mayormente a los de la familia de la fe. Por eso Jesucristo dijo en su momento, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y apuntando a sus discípulos dijo, ellos. O sea que Dios quiere que la familia de la fe sea la que más se ame, sea la que más se una. Y Satanás sabe que si la familia logra eso, entonces dice la Escritura que cuando logramos eso, vamos a volvernos invencibles. Satanás conoce el principio infalible, que una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer, y que todo reino dividido contra sí mismo cae. Entonces a él le conviene crear eso, ¿no? No la saludes, no le hables. Y mira que el enemigo conoce ese principio de unidad. Y si yo me preocupo por usted, yo tengo que amonestarlo a usted. Yo no tengo por qué andar usando intermediarios. Tengo que acercarme a usted. ¿Es así? Entonces dice la Escritura que Dios quiere que seamos como árbol plantado, no acomodado, no puesto, árbol plantado junto a corrientes de agua, como el carrizo japonés, que por favor lo siembran y él se va profundizando metros y metros y metros, y después crece para arriba, y aunque venga lo que venga, no lo bota nada. Y la Biblia así dice, ¿no? Que nosotros, ¿usted cree que Dios nos creó a nosotros para que andemos de iglesia en iglesia, para que andemos de campo en campo? No. Dios quiere que seamos una familia y que seamos perfeccionados y que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Pero el chisme y la murmuración no es de parte de Dios, porque se convierte en chisme y murmuración cuando tú le dices a otro lo que estás viendo. Ahora no es que tú vas a aplaudir o vas a tapar pecado, no, tú vas a ir donde la persona y le vas a decir, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es esto? Porque eso de andar suponiendo es peligroso. Es peligroso. ¿Alguien me está entendiendo? Es peligroso. ¿Por qué? Porque tú puedes regar algo que a lo mejor tú no has sido partícipe. Y aquí ha pasado eso, mis amados, que hay gente que incluso se han dejado engañar y se han retirado de la iglesia porque hubo un comentario o algo. Yo entiendo que hay gente que se ha ido por razones equivocadas, pero hay gente que ha sido por un chisme y que después se dan cuenta que no era así y después no se atreven a regresar, porque el espíritu de vergüenza después hace su trabajo, el espíritu de orgullo después hace su trabajo. Qué hermoso sería volver en sí y decir, pastor, la verdad que sí, me equivoqué y yo aquí estoy, aquí vengo y estoy a la orden para hacer lo que Dios quiere que haga. Mire qué tremendo es. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Cómo lo toma Dios el chisme? Atentar contra la vida de tu prójimo. Dice un dicho, a palabras necias, oído sordo. No promueva algo que tú no has sido testigo. La Biblia dice que Dios aborrece a los testigos falsos. Los testigos falsos. No seas testigo falso. Ajá. Es importante, ¿no? Repito, no encubras pecado, no seas partícipe, pero ve y habla con aquel que cometió un error.
Si sos espiritual, dice la Biblia, restauradle. Exactamente. Sí. A ver cómo es ese asunto. Pero mis amados, yo les voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué mucha gente, para ir terminando, ¿saben por qué mucha gente murmura y chismea? Porque no tiene identidad, porque no tiene carácter, no tiene identidad, ni tiene seguridad de sí mismo. Y a veces la gente es porque está herida, anhela. ¿Sabe qué hacen? Por ejemplo, cuando un hombre, la mujer no le hace caso, habla mal de ella, porque cree que de esa manera va a apaciguar ese amor que siente por ella. Habla mal, me cae mal, esa mujer es aquí, esa mujer no sirve, esa mujer, porque anhela que ella le haga caso. Entonces muchas veces la gente chismea porque desea tus dones y tus talentos, lo que tú tienes. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojos